generación a la siguiente, ¿ya? Entonces, estudia rasgos de transmisión de una generación a otra, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo, estamos hablando de genética bovina, entonces, bueno, pues tengo unas vacas Jersey. Creo que todos conocemos la raza Jersey, es de color café, son unas vacas lecheras y son más pequeñas que las Holstein, pero la característica es bien principal porque ellas manifiestan un color café, ¿verdad? Entonces, si cruzamos en la genética genes de toros de raza Jersey puros con hembras, vacas de raza Jersey, pues entonces la descendencia o las crías van a ser de ese mismo color, ¿verdad? Solo por mencionar nada más la transmisión de colores. Entonces, pero si venimos y cruzamos un Holstein, que son aquellos blancos con negro parchados, con una Jersey, pues ya no nos va a salir el color originario del Jersey, ni el color originario de la Holstein. Entonces, esto estudia la genética, ¿verdad? ¿Qué variación y transmisión de rasgos que se heredan de una de las crías? Yo, pues estoy cruzando toros y vacas para producción de leche, entonces esas rasgos y características lecheras van a transmitirse a las crías, a las hembras principalmente, porque van a seguir con la generación y producción de leche. Y los toros que dejemos para descendencia, pues van a seguir transmitiendo sus rasgos genéticos, ¿verdad? De padres a hijos, ¿ya? Bueno, esa es la herencia entonces. Esa transmisión toma lugar en el momento de la fertilización, ¿ya? Cuando se lleva a cabo la reproducción entre los espermatozoides del toro. Estos se unen al óvulo de la vaca y producen una cría llamada ternero o chivo. Aquí le decimos chivo o ternero, ¿verdad? Ternero macho, dicen unos por ahí, o ternero hembra. Bueno, y estos van a tener una composición genética única, porque van a tener el 50% de rasgos genéticos del padre y 50% de rasgos genéticos de la vaca, ¿verdad? Si son puros, Holstein con Holstein, entonces la genética se va a manifestar porque las crías van a ser de color negro y blanco, ¿ya? Ah, bueno, me puede decir un estudiante por ahí, ¿verdad? No, yo también he visto que los Holstein, algunos salen rojo con blanco, sí, claro que sí, pero son rasgos genéticos que están ocultos, a eso le llaman gen recesivo. Más adelante vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Pero ahorita entendamos qué es la herencia, entonces, ¿verdad? Entonces es transmisión de esos rasgos genéticos de los padres a la descendencia. ¿Qué es lo que queremos? Pues buenas terneras, buenas novillas, buenas vacas lecheras. O, pues si son para carne, buenos crías, terneras, novillas y buenos animales para producción de carne, ¿verdad? Según la producción bovina que se tenga. Bueno, ya habiendo explicado y entendido un poquito mejor las definiciones, vamos a ver entonces qué es la genética animal. Esta es uno de los pilares para el desarrollo de una ganadería, junto con la sanidad, que las vacas estén desparasitadas, que las vacas estén vacunadas, que tengamos registros de reproducción y producción de leche, ¿verdad? Que tengamos, junto con la genética animal, que tengamos una buena nutrición, pastos de buena calidad, un alimento balanceado ahí con un 18% de proteína, y que tengamos buenas jaulas, buenos potreros, buenos alojamientos
como para cortes de pezuñas del ganado. Corte de pezuñas, puchica, ¿qué será eso? Dirán. Pues es cuando las vacas caminan más que todo en pasto, entonces sus uñas, sus pezuñas, pues, ¿va? Les van creciendo. Entonces hay alguien que está contratado para estar viendo al ganado y se encuentra una vaca que tenga pezuñas bien largas, ¿va? Entonces se lleva un alojamiento, una jaula por ahí de madera y se le hace su recorte de pezuñas a esa vaca. También cuando queremos fumigar al ganado, ¿verdad? También hay alojamientos adecuados. Bueno, entonces la genética animal para un buen desarrollo de la ganadería, tanto de carne o de leche, tiene que haber buena sanidad, buena salubridad, buena salud de los animales, muy buen alimento, alojamiento y también lo que sería la situación del ecosistema, en qué lugar se encuentra la vaca, qué tan seguro es para su salud, ¿verdad? No podemos arriesgarla que ande caminando en una topografía quebrada donde hay barrancos y se pueden barrancar una animal, ¿verdad? Entonces hay que ver también situaciones de peligro como esas. Y el medio ambiente también tiene mucho que ver con la genética. Para que se desarrolle al 100%, tenemos todos estos rubros, podríamos decir, que tenemos que controlar. Ahora, la mejora genética. Esta consiste en identificar los animales con alto valor genético para las características de interés cuando sean utilizados como padres en la siguiente generación. Y estos maximicen la superioridad productiva en la progenie, en los hijos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, mejora genética, tenemos un hato, un grupo, un lote de vacas, ¿verdad? Junto con toros. Entonces, vamos a ver su alto valor genético, el que muestre las mejores características lecheras o de carne, ¿verdad? Entonces, ahí se está logrando obtener una mejora genética, porque vamos a seleccionar estos ejemplares de alto valor genético, porque los van a transmitir a la generación siguiente, que serían las crías, o sea, su progenie, ¿ya? Progenie, entonces, es la descendencia, ¿verdad?, del cruzamiento entre los progenitores. Los progenitores son los padres, tanto masculinos como femeninos. Entonces, la progenie es la descendencia, o sea, las crías, los hijos. La progenie, la cual manifiesta determinadas relaciones genotípicas y fenotípicas. Ya vamos a ver qué es genotipo, que esto sería relacionado más que todo con los genes, ¿verdad?, que son, por ejemplo, las características que se heredan de padres a hijos, por ejemplo, el color del pelo. Si los padres son rubios, pues las crías van a ser rubias, ¿verdad? Si los padres son de ojos azules, las crías van a ser ojos azules. Todo depende si son genes dominantes o genes recesivos también, pero genotipo tiene que ver entonces con los genes, o sea que es interno. El fenotipo es lo que observamos, ¿verdad?, lo que podemos ver. Un cerdo, por ejemplo, Yorkshire o Landrace, son blancos, son largos y tienen unas características fenotípicas que los distinguen de otras razas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el ganado vacuno actual. Todas las razas que existen en el mundo se dividen en dos especies, como son las Bos taurus y las Bos indicus, ¿ya? Las Bos taurus son toros salvajes que vivieron en Europa, y el Bos indicus son toros salvajes que vivieron en la India, ¿verdad? Entonces, Bos taurus incluye todas las variedades modernas que existen de razas de leche y de carne.
¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el Taurus y el Indicus? Es que el Indicus posee una joroba ojiva en la cruz, ¿verdad? O sea, los cebucanos, los toros cebú, el Indo-Brasil, el Nelore, por ejemplo, entonces todos pertenecen al Bos Indicus, ¿ya? Entonces, acordémonos aquí, el ganado vacuno actual viene o proviene del Bos Taurus, que es el europeo, y el Bos Indicus, que es el de origen de la India. Y el Indicus pues tiene Jiva, son los eucanos. Bueno, ahora pues entonces vamos a ver ahí qué es los nombres que conocemos, ¿va? Por ejemplo, un toro son los machos, o sea, los sementales que se cruzan con las vacas, ¿ya? Un chivo o novillo que fue castrado, ¿ya? Castrado, se le conoce como buey o como novillo. Novillo es entonces cuando está castrado. Uno que iba a ser toro, ¿verdad? Pero por sus características indeseables no pudimos observar que en el mejoramiento genético de este toro estaba con buenas condiciones masculinas, entonces se castró y se convirtió en un novillo para consumo, ¿verdad? Para carne, o un buey, simplemente para jalar carretas, para actividades, jalar arados también, ¿verdad? Y la cría, llamada ternero o chivo, ¿verdad? En el caso de los machos, chivo macho, y la ternera, pues, son las hembras. También tenemos la clasificación taxonómica, pues, de los bovinos. Ahí podemos ver. Pertenece al reino animal, son vertebrados, ¿verdad? Son clase mamíferos, placentarios, podríamos decir, pero también va que nacemos, porque estamos incluidos nosotros en este reino, va ustedes, como también vertebrados, mamíferos, placentarios. El orden de los bovinos acá diferencia en que son ungulados. ¿Qué quiere decir ungulados? Que tienen pezuña hendida. ¿Han visto ustedes las vacas y los cerdos, los venados, por ejemplo? Tienen su casco dividido en dos, ¿ya? En los caballos, por ejemplo, ellos tienen solo una uña, podríamos decir, va, un casco, ¿ya? El suborden de los bovinos, pues son rumiantes porque tienen 4 estómagos. Pertenecen a la familia de los bóvidos, su género, como decíamos, Bos taurus y Bos indicus. Clasificación taxonómica según Linnaeus en 1758. Desde ese tiempo están clasificados los bovinos. Bueno, ahora vamos a ver un tema muy bonito, muy interesante, que tal vez han escuchado ustedes y ahorita lo vamos a aprender, que es realmente la variación genética, ¿sí? La variación genética ocurre cuando existe mutación del ADN, ¿sí? Flujo de genes y cuando hay reproducción sexual. La variación existe cuando hay mutación, flujo de genes y reproducción sexual. Bueno, vamos a ver acá este ejemplo, ¿verdad? Antes de la contaminación debido a la revolución industrial que se llevó a cabo en el mundo, ¿verdad? Ya comenzaron las fábricas a producir muchos productos, pero a la vez producían mucho humo. Entonces, árboles de abedul, como esto, ¿verdad? Estaban cubiertos de líquen, unos líquenes, ¿verdad? Entonces, la mariposa Biston betularia, que es esta blanca, moteada, y aquí podemos ver una negra completamente. Si se dan cuenta, le ponen un poco de atención acá, ¿verdad? Entonces, los abedules con sus líquenes cubiertos, ¿sí? Estaba la mariposa Biston betularia, ¿ya? Moteada, blanco con negro. Tenía más probabilidades de sobrevivir y dejar crías cuando se encontraban
los abedules son árboles, ¿verdad? Cubiertos de líquenes. Entonces, ahí se escondía la Viston betularia, ¿verdad? Entonces, los pájaros no las podían ver, entonces no se las comían, ¿ya? Pero cuando vino la revolución industrial, la contaminación de humo, carbón, entonces ya vino y estos árboles de abedul, los líquenes, pues ya no existieron, y los árboles, la corteza, la cáscara, quedó completamente negra. Entonces, la Viston betularia quedó a la vista de los pájaros y se la comenzaban a comer. Entonces, mutación del ADN vino y la Viston betularia cambió a color negro, ¿verdad? Entonces, este color que podemos ver acá, si se dan cuenta, aquí hay una igual, solo que es negra completamente. Entonces, esta posaba en la cáscara de los árboles de abedul, contaminados de carbón, ¿verdad? Por la contaminación industrial, y a los pájaros no la podían ver. Entonces, se fueron terminando prácticamente las Viston betularias moteadas y, pues entonces, por medio de mutación, ¿verdad? Quedaron las de color negro, y esas, pues, existen, sobrevivieron, podríamos decir. Mutación del ADN. Es un cambio en la secuencia del ADN, ¿verdad? Debidas a factores, porque si están comiéndose las Viston porque eran blancas, entonces tenían que haber una mutación para cambiar de color, ¿ya? Estas variaciones en la secuencia de los genes pueden ser ventajosas para un organismo, como en el caso anterior. Las mutaciones conducen a la variación genética, ¿sí? Al alterar genes alelos de una población. Entonces, la mutación conduce a la variación genética, como habíamos visto. ¿Qué es variación o variabilidad genética? Es lo mismo. Es una medida de la tendencia de genotipos de una población a diferenciarse. Los individuos de una misma especie no son idénticos, ¿ya? Individuos de una misma especie no son idénticos. Por ejemplo, tipos de serpientes o de culebras, ¿verdad? Como queramos llamarlas. Pues hay muchos tipos de serpientes que pertenecen a la misma especie, ¿verdad? Pero no son iguales. Aquí podemos ver que hay mazacuatas, manos de piedra, cantil, cascabel, culebras o serpientes que uno puede conocer inmediatamente, ¿ya? Bueno, individuos de una misma especie, pero no son idénticos. Son reconocibles como pertenecientes a la misma especie. En la variabilidad genética existen muchas diferencias en su forma, ¿sí? Función y comportamiento. Por ejemplo, variabilidad genética de las serpientes. Como decíamos, pues, hay una cobra rey, ¿verdad? Que estas son las que existen en la India y son serpientes muy grandes que se comen a otras serpientes. La cabeza de cobre es muy diferente a la mamba negra y la mamba negra es muy diferente a la mazacuata o a la mano de piedra, que son las que existen aquí en nuestro medio, a la cantil, por ejemplo, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, para que entendamos un poco mejor la variabilidad genética en los perros, individuos de una misma especie, pero no son idénticos, ¿ya? Existen perros o chuchos, ¿va? Ustedes como le querramos decir, que son, por ejemplo, de guardianía. ¿Cuáles son los de guardianía? Los boxer, son de color café, por ejemplo. Los Rottweiler, por ejemplo, son negros con manchas café. Los Doberman son animales para cuidar, ¿ya? Y, por ejemplo, animales perros, que son ahora de compañía. Por ejemplo, los chihuahuas, a ustedes, esos perritos blancos, también. Hay perros que son para cacería, que se dedican principalmente para esa función. Entonces, ahí podemos ver ejemplos de variabilidad genética, ¿ya? Ahora miremos
que es el análisis de los fenotipos. El análisis de variabilidad que se da en una población de animales para estimular valores genéticos de los mismos y está dada por variancia genética. Que son las diferencias fenotípicas debidas a diferencias genotípicas. Variancia ambiental, que son diferencias del fenotipo debido a efectos ambientales. Y la variancia fenotípica o total, que es la suma de la variancia genética más la variancia ambiental. ¿Ya? Bueno, solo permítanme, quiero ver la hora y cuántos estudiantes tenemos el día de hoy. Tenemos tiempo, solo permítanme ver la asistencia, jóvenes. Disculpen la interrupción, pero ahí seguimos luego. Ahí estamos. Bueno, vamos a agrandar. Entonces vimos diferencias de los fenotipos, ¿verdad? Vale. Habíamos mencionado que el ganado actual, todas las razas de ganado provienen del Bos taurus y el Bos indicus. Entonces, entre todas estas razas de ganado se han seleccionado y tienen importancia a nivel del mundo, ¿verdad? Y que se han adaptado a diferentes condiciones. Por ejemplo, la Holstein proviene del Bos taurus porque es ganado europeo. Proviene de Holanda, Holstein Friesian, ¿verdad? Ese es su nombre. Proviene de Holanda, pero existe a nivel mundial. En Guatemala tenemos varias fincas que tienen ganado Holstein, ¿sí? Son vacas bien grandes, son overas de negro, así se le llaman, ¿verdad? Son vacas bien grandes, especiales en producción de leche. Pueden producir 30 litros normalmente en 2 ordeños, algunas pueden producir hasta 60 litros de leche en 2 ordeños, ¿verdad? Son altas productoras de leche. La Aberdeen Angus, esta es una raza de ganado para carne, son unos grandes animales de color negro para producción de carne, ¿sí? También existen en Guatemala y en muchas partes del mundo, ¿ya? La Charbray también es originaria del Bos taurus, también para producción de carne. Hereford es también para producción de carne y es de origen gringo de los Estados Unidos y también hay en Guatemala. Santa Gertrudis, hubo una finca aquí en camino para Tacisco que se dedicó por muchos años a la crianza y reproducción de este ganado, Santa Gertrudis, ¿ya? Que se llama el Cobanal, así se llama esa finca. Y en Guatemala también existe una raza de ganado pura que fue criada aquí en nuestro medio, ¿ya? Por un productor entusiasta, un finquero, y de ahí él fue cruzando un ganado particular. Entonces, el ganado es de Salvador Melgar Colón, así se llama la raza. Entonces, la raza se llama Salmeco, ¿verdad? Es una raza pura criada en Guatemala, ¿ya? Salmeco. ¿Por qué Salmeco? Salvador Melgar Colón, por el nombre de los apellidos del criador. Existe más o menos en estas fincas donde hay Santa Gertrudis, aquí en Escuintla, ¿verdad? Y a esas salmecos se le está dando mucha importancia porque se está tratando de recuperar la pureza de los años en que se crió, ¿verdad?
Entre las razas de ganado de Bos indicus, que son las cebucanas, tenemos la Nelore. Esta tiene jiba. La Gir es indicus, Bos indicus, tiene jiba. Charolais, volvemos a las razas productoras de carne, ¿verdad? Brahman, pues son las que tienen jiba. Gucerat e Indobrasil son también las que tienen jiba. Y esta Charolais es para producción de carne, la Brahman para producción de carne. Gucerat e Indobrasil son para producción de leche, pero en condiciones de mucho calor, ¿verdad? De Brasil se han importado a muchos países y son especiales para resistir el calor y producir una buena cantidad de leche, ¿verdad? Bueno, habíamos hablado un poco sobre las mejoras genéticas. Ahora vamos a ver qué es el mejoramiento genético. ¿Cuál es el fin? Pues aumentar la frecuencia de los genes deseables de una población, ¿verdad? Si hay un toro, una vaca que están produciendo, la vaca está produciendo grandes cantidades de leche, ¿verdad? Y están en condiciones de mucho calor, el pasto pues no es tan de buena calidad, pero la vaca cuando consume este pasto pues lo convierte en leche. Entonces quiere decir que es una muy buena vaca y que ha sido mejorada genéticamente, ¿ya? Entonces estos genes son deseables para cruzarlos con un buen toro y que la descendencia, los hijos, pues sean igual que esta vaca y que el toro, ¿ya? Bueno, también el mejoramiento genético incluye procesos de difusión del material genético, ¿verdad? Los genes, los que son transmitibles a la herencia, como tecnologías reproductivas artificiales, la inseminación artificial, la ovulación múltiple, transferencia de embriones y la fertilización in vitro de embriones. ¿Ya? Todas estas técnicas, si queremos que en Guatemala existan buenas razas de producción lechera o producción de carne, pues se tiene que utilizar mejoramiento genético. Por ejemplo, hay una institución del gobierno que fueron a visitar el país de Paraguay. En ese país tienen un mejoramiento genético muy alto, se llevó a cabo por medio de selección, ¿verdad? Entonces seleccionaron las mejores vacas y los mejores toros. Con esto lograron mejorar genéticamente. Esta tecnología, ¿verdad? Esta tecnología se puede tener en Guatemala por medio de inseminación artificial. Se compra el semen de estos toros mejorados y se inseminan a las novillas y vacas que han sido seleccionadas porque tienen un buen mejoramiento genético para que las crías o la descendencia pues hereden las características de los genes deseables que el ganadero necesita. ¿Entienden? Pues también, además de la inseminación, pues hay ovulación múltiple, se hace que las vacas puedan ovular, no solo un óvulo, sino que puedan ovular 2 óvulos, por ejemplo. Y transferencia de embriones, se insemina una buena vaca con buen toro y estos embriones se transfieren a unas vacas que son como incubadoras, que se les va a introducir dentro de su útero para que ellas críen, ¿ya? Estos embriones de alta calidad. O sea que las vacas que se pueden seleccionar otras vacas criollas, por ejemplo, que han sido buenas para maternidad, se le hace esta transferencia de embriones, ¿ya? Y fertilización in vitro de embriones. Esto es hacer inseminación artificial, se elige una buena vaca con mejoramiento genético alto y se le puede sacar
digamos, células para poder fertilizar en vivo, podríamos decir, el semen del toro y crear entonces embriones, ¿ya? Y estos se van como transferencia a otras vacas. Entonces, el mejoramiento genético incluye ese tipo de tecnologías para, como dice aquí la palabra, mejorar el ganado. Pues si queremos ganado de alta calidad lechera, pues tenemos que hacerlo, o de alta calidad para producción de carne, tenemos que utilizar este mejoramiento genético. ¿Cómo se aplica este mejoramiento? Bueno, esto mejora la eficiencia alimenticia. ¿Sí? Son animales que han sido escogidos porque son más vigorosos, tienen una mejor eficiencia alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que consumen pastos de buena calidad y lo convierten en carne, ¿ya? O en leche. Incrementa la fertilidad, ¿verdad? Aumenta la variabilidad genética. Tenemos por medio de selección, el mejoramiento genético, animales altamente productivos. La mejor herencia producirá un hato superior, ¿verdad? Los hijos, la herencia, la progenie, los hijos van a mejorar el hato. Por eso es mejoramiento genético, porque las crías van a tener lo de ambos padres que se mandaron a traer de otros países para tener un hato de mejor calidad, ¿sí? Pero también depende del ambiente adecuado, como de la alimentación, como decíamos, ¿verdad? La nutrición de buena calidad y digamos los ambientes donde ellos están en corral o en estabulados o están en potreros, ¿sí? El mejor ambiente desarrollará un hato superior si los animales poseen una mejor herencia. Entonces, el mejoramiento genético va de la mano de la genética, ¿verdad? De la genética, de la nutrición, del alojamiento donde se tengan y de un ambiente adecuado. Ahora vamos a ver qué es el genotipo y qué es el fenotipo. Genotipo representa el gen o grupo de genes responsables por los rasgos en particular. El genotipo describe todo el grupo de genes que un individuo ha heredado, ¿verdad? De parte del padre y de la madre. Cuando solamente uno o un par de genes son responsables por un rasgo, el genotipo permanece sin cambios a lo largo de la vida del animal. Por ejemplo, el color del pelo, ¿verdad? Pues si los padres eran Holstein, la cría o la descendencia tiene que ser overa de blanco-negro, ¿verdad? ¿Ya? Ahora miremos la diferencia del genotipo con el fenotipo. Decíamos entonces, el genotipo son los genes, lo que se hereda, ¿ya? El fenotipo es lo que podemos ver. Yo miro un caballo, un alazán, un caballo retinto, un caballo tordillo, un caballo oscuro, ¿verdad? Entonces, es lo que puedo ver, es el fenotipo. Además, el fenotipo, además de verse, se puede medir. ¿Cómo lo puedo medir? Pues cuánto produce una vaca de leche, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer? Pues se hace un pesaje de leche durante un tiempo y se saca un promedio. Al otro mes se saca otro promedio, entonces yo sé que la vaca llamada fulana de tal o con el arete número tal, ella va a producir individualmente 15 litros de leche, por decir algo. Esto es lo que se puede medir, es su fenotipo. También el porcentaje de grasa de esa leche, de esa vaca individual, ¿ya?
o puntajes de clasificación por conformación, o sea, su forma, su cuerpo, cómo es su cuerpo. Así, el cuerpo de la vaca tiene defectos que uno pueda ver, ¿ya? Entonces, fenotipo, genes, lo que se hereda, y el fenotipo, lo que miramos y podemos medir, producción de leche, ¿ya? Bueno, ahora ya entendimos estas dos palabras. Solo permítanme ver la hora, jóvenes, disculpen, me quedan 8 minutos. 8 minutos y vamos con la 15. Va, no. Bueno, ya vimos, ya entendimos qué es un fenotipo y un genotipo. Bueno, vamos a ver ahora que el mejoramiento genético tiene dos herramientas que usa el dueño de la finca o el genetista, ¿verdad?, para incrementar la producción. El mejoramiento genético aumenta la producción por dos herramientas. ¿Cuáles son? La selección y los sistemas de apareamiento. La selección utiliza los genes de individuos genéticamente para los caracteres que hacen una determinada producción como precursores de la siguiente generación. ¿Sí? Volvamos a entenderlo. Miremos otra vez detenidamente. No es difícil, es bien fácil y bien bonito esto, porque esto se aplica tanto en el ganado como en los vegetales, como en las semillas, por ejemplo, ¿verdad? La selección utiliza los mejores individuos genéticamente para los caracteres que hacen una determinada producción como precursores de la siguiente generación. Es lo mismo que el mejoramiento genético, ¿ya? Es lo mismo. Por ejemplo, tenemos una semilla de alta calidad, por ejemplo, una semilla de frijol, ¿verdad? Si una semilla de frijol produjo una determinada producción en libras, ¿verdad?, una sola planta produjo X cantidad de libras de frijol, por ejemplo, ¿verdad? Esto se llevó a cabo por medio de selección. ¿Y qué se está haciendo? Pues mejorar. Entonces, estas semillas van a ser precursores de las siguientes generaciones de semillas de frijol que sigamos sembrando. Semillas de maíz, semillas de ajonjolín, semillas de arroz, todo tipo de semillas. O en el ganado, como decíamos, ¿verdad?, también son los mejores toros y las mejores vacas que seleccionamos, ¿ya? Ya, en la selección también se puede observar los catálogos que existen, por ejemplo, que indican, pues ese toro y esa vaca tiene todas estas características excelentes de calidad de producción, y también los registros que nosotros llevamos. Pues es una vaca altamente productiva, sí, pues produce 25 litros de leche, excelente, va, buena como mejoramiento genético, la seleccionamos y la vamos a cruzar con un toro que, según el catálogo, tira más terneras para producción de leche que machos, porque acuérdense que en la lechería todos los machos que nacen se van a vender, más de alguno, uno o dos por ahí vamos a ir dejando para el reemplazo de los toros, ¿verdad? Entonces, herramientas del mejoramiento genético, selección, también los sistemas de apareamiento. ¿Cuáles son estos? Pues la monta natural y la monta controlada. Vamos a ver un poquito más sobre la selección. Es un método de mejoramiento genético mediante el cual se separan los reproductores, machos y hembras, los mejores individuos de una población, de un hato, o un grupo de vacas, ¿verdad?, y de toros. Y pues se eliminan los reproductores inferiores. ¿Para qué voy a cruzar una vaca que me está dando 3, 4, 5 litros de leche? Bueno, acordémonos que estamos hablando ahorita de una buena condición genética, ¿verdad?
Bueno, si en el campo hay una vaquita que me da 5 litros, bueno, por ahí dejémosla, ¿verdad? Pero no, hablando de mejoras genéticas, estamos tratando de mejorar el hato de vacas nacional, por ejemplo. Bueno, entonces, con la selección, miramos cuáles son los mejores reproductores y pues los que no producen mucho, los inferiores, hay vacas que no engordan, no entran en celo, cuando se inseminan artificialmente o el toro las cubre, no quedan cargadas y pasa otro celo y no quedó cargada. Entonces, son vacas inferiores, que definitivamente mejor hay que salir de ellas, ¿verdad? Y quedarnos con las mejores vacas. Esa es la selección. También se mejoran las características hereditarias, como la producción de leche, producción de carne. Aquí estamos hablando de ganado bovino, también cerdos, también pollos, también ovejas, ¿verdad? Que se crían para producir carne. Aquí también podemos hablar de cabras para producción de leche, búfalas también, ¿verdad? Mejores características que se heredan como una lana de mejor calidad en las ovejas, ¿verdad? Y cuáles son las que convierten el alimento en carne, una buena ganancia de peso. Todas estas son que se llevan a cabo el mejoramiento genético por medio de la selección. Las operaciones usadas en el proceso de selección son elección de los animales, ¿sí? Estimar el valor genético del semental, del toro, ¿verdad? Decidir el método de selección a utilizar, ¿verdad? Esos son métodos que se pueden utilizar en la selección. Principalmente, cómo seleccionar los animales de un grupo, de un hato, de una población, ¿ya? ¿Cuáles son las características del semental? Pues para eso existen revistas, ¿verdad? Yo pido a los Estados Unidos un semen de un toro Holstein, Brahman, Nelore, Indo-Brasil, cualquier raza, y ellos mandan un catálogo, una revista, donde está la información de los toros, cuáles son las características que han llevado a cabo por medio de la selección y el mejoramiento genético y que van a ser transmitidas a las crías, ¿ya? Ahí amarramos ya todos los conceptos que vimos. Miremos ahora, ya estamos a tiempo, jóvenes, pero ya vamos a terminar. Miremos ahora rápidamente qué es el intervalo entre partos de las vacas. Pues es el periodo transcurrido de un parto y el siguiente parto. Esto es intervalo entre partos. Parto entre parto, podríamos decir. Es decir, los días transcurridos entre dos partos de una vaca. Por ejemplo, hoy 13 parió una vaca. ¿Cuántos días se va a llevar para parir la siguiente temporada? La siguiente vez que para, el siguiente parto. Eso es intervalo. La única forma de que una vaca tenga una cría cada año, por eso es que las vacas les dicen añeras, que cada año tienen una cría, es que estas queden cargadas a los 80 días mínimo después del parto. O sea, cuando hoy 13 pare una vaca, tenemos 2 meses, casi 2 meses y medio, para volverla a hacer que cargue, ¿ya? 40 días para que se recupere de la involución uterina y el restante días para inseminarla o meterla a monta natural con el toro. Y por último, el mejoramiento genético se basa en selección, decíamos, y los sistemas de apareamiento, ¿ya? Entre los sistemas de apareamiento tenemos monta natural y monta controlada. La monta natural consiste en mantener el toro suelto en el potrero con las vacas y las novillas todo el tiempo, ¿ya? El toro pues va a sentir el celo de las vacas y las novillas y pues las va a reproducir.
pues no se requiere construcciones muy caras, ¿verdad? No es posible llevar registros de la monta del parto. Eso pues no se vio cuando el toro agarró la novilla o la vaca. Con frecuencia el toro salta algunas novillas que no tienen edad todavía, ¿verdad? Ahora, en la monta controlada, ya para terminar, el toro va a estar encerrado o estabulado en un toril, en una instalación para toros, donde se le dan cuidados especiales, buena comida. En el caso del toril, donde está encerrado el toro, debe tener un corral de monta o brete, para que ahí se lleve a la vaca en celo, para que sea servida por el toro, ¿ya? Entonces estos toros se vuelven bravos, ¿verdad ustedes? Por eso es que están encerrados y hay que llevarle a la vaca para que la monte. Con la monta controlada se puede prever los partos, sí, porque hoy 13 jugó el toro Rex, por ejemplo, con otra vaca, y pues dentro de 9 meses va a parir esa vaca, entonces tengo controlado. ¿Se requiere de buenas instalaciones? Sí, un buen toril resistente porque de bloque, una construcción, ¿ya? Y este sistema se aplica para ganadería de buena selección genética, ¿sí? Lo que estamos hablando, mejoramiento genético. Por lo tanto, es costoso. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Les agradezco su permanencia, su presencia. Solo permítanme tomar la asistencia final para ver si estamos todos completos todavía. 115. Bueno, gracias, jóvenes. Nos vemos. Que tengan buena suerte en los exámenes. Ya van a hacer nuevamente los exámenes. Muy bien, muchas gracias.